Haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga donde te encuentre, que el Señor supla todas tus necesidades y que te ayude en esta hora preciosa, así como nos ayuda. Usted sabe que las misericordias del Señor es para siempre. Dice que son renovadas, dice el libro de Jeremías, todos los días. Y qué bueno que es el Señor para que permita una vez más, para que pueda estar en este lugar, en este día, en esta hora, para transmitir un mensaje más de esperanza. Había una vez un hombre que predicaba la palabra de Dios. Él dijo así: mi función es llevar el mensaje al oído de las personas y el Espíritu Santo lo va a llevar al corazón. Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo, al menos quiero ser tu amigo, Pastor Juan Antonio Cáceres. Prepárate en esta hora para escuchar una enseñanza más. Para ello lo quiero llevar al Nuevo Testamento, al libro de Juan. Juan, aquel hijo de Zebedeo, aquel pescador que estuvo en la última cena escuchando los latidos del Señor, en el capítulo 20, el versículo 19. Juan 20, 19. Y antes de ir a la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, vengo a ti, Señor, para compartir tu palabra a través de las radios, canal de televisión, aquellas radios que repiten, aquellas radios que sacan en vivo en este momento, y que Dios bendiga a los directores de cada radio, como esta radio de aquí estoy transmitiendo, Luminares. Bendito sea el nombre de Jesús, que Dios bendiga al director de este lugar y a través de esta radio pueda salir tu programa, Señor, en YouTube, en Facebook y en varias plataformas de comunicación. Señor, gracias te doy por esta hora y te pido que mis oyentes en esta hora y lo que van a escuchar después pueda estar, Señor, poniendo su mirada en ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 20, el versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El versículo 21 dice que Jesús le volvió a decir otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. El versículo 24, que hoy voy a hablar de este hombre, de este discípulo. Pero Tomás, dice, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino ese primer día de la semana. En el versículo 25 dice: los otros discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Y él les dijo, Tomás en este caso le dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o sea, en el costado serían, no creeré. Hay una coma y dice no creeré. Hoy quiero hablar de la incredulidad. Quizá usted está atravesando por un momento de incredulidad. Entonces, ¿qué mejor que hablar que de Tomás? Un hombre que estuvo 3 años y medio con el Señor. Muchas veces se recuerda a Tomás como el incrédulo, pero su historia es mucho más profunda. Tomás fue un discípulo leal que caminó con Jesús. Yo no sé si usted que está escuchando, hombre o mujer, que está caminando con Jesús, yo no sé si usted es leal al Señor. Pero también Tomás era un hombre sincero que expresó sus dudas. Dios, en este caso, no rechaza a quien pregunta, sino más bien Dios se revela a quien lo busca. Así que si usted está en campaña buscando al Señor, lo va a encontrar. No es malo la duda. Tomás no era un cobarde. Él era valiente. Tomás sabía que seguir a Jesús le podía costar su propia vida. Usted sabe que seguir a Jesús
le puede costarle su vida, el rechazo de sus compañeros en el trabajo, el rechazo muchas veces en la vía pública, porque usted obviamente está entregando algo con los nombres del Señor, puede rechazarte de tu familia. Por eso me gusta Tomás, porque en Juan, capítulo, este mismo Juan, capítulo más atrás, en este caso el 14, Tomás le hace una pregunta al Señor. Cuando Jesús tiene que volver, Tomás le dice, ¿a dónde vas? Le dice. No sabemos dónde vas. Entonces el Señor aquí da una de las respuestas más lindas, unas declaraciones más poderosas que todo creyente muchas veces lo usa. Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no se ofende cuando le tenemos duda. ¿Por qué? Porque en este caso Tomás preguntó porque él dudó a sus compañeros. Pero aquel que se acerca a Jesús, Dios se va a manifestar a él. Porque este hombre buscaba seguramente, él era un escéptico, quizá un incrédulo, pero Dios se manifestó a él. Bendito sea su nombre. Tomás nos puede enseñar en esta hora que la fe no siempre es instantánea. Todo lleva un proceso. Las preguntas sinceras que le podemos hacer a Dios en nuestras vidas pueden acercarnos más a Jesús. Y Jesús se va a revelar a quienes los buscan con un corazón honesto. Qué lindo que es nuestro Señor. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tenemos una parte de Tomás. En este caso, el incrédulo, el escéptico. Pero Tomás realmente era escéptico, pero tenía la suficiente evidencia como para creer, pero él no creyó. Ahora, si rescatamos algo de este discípulo llamado Tomás, él se reunió después con los 10 discípulos. Si usted sigue leyendo, él va a estar en otra oportunidad cuando el Señor se manifieste. Estimado amigo que estás escuchando, lo vas a escuchar después, hermano, hermana, en la fe que estás escuchando el programa ahora, lo vas a escuchar después. Si es que usted va a creer espiritualmente, tendrá que reunirse, juntarse, relacionarse con otros creyentes de la misma fe, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu. Creo que usted tiene que compartir lo que aprende muchas veces, o quizás llegue a su oído, de las Escrituras, en este caso, la palabra de Dios. Usted, como este humilde servidor, le habla en algún momento de nuestro peregrinar cristiano, de nuestro vivir cristiano, poseemos algo de Tomás. Porque a veces hablamos lo que no sabemos y preferimos muchas veces juicios sin conocer o analizar bien el tema o lo que estamos escuchando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a veces hablamos, prometemos, sin conocer bien las cosas. Muchas veces no conocemos los alcances de cada hecho, pero creemos y pensamos muchas veces que lo podemos todo con lo poco que conocemos a nuestro Señor. Y a veces queremos juzgar y dar opiniones en todo. Y lo ideal sería que tengamos mucho cuidado, porque a veces nos podemos equivocar. Fíjese que aquí Tomás, él dice, si no metía mi dedo en la llaga, en el costado, no creeré. En cuanto a Jesús, Él es hermoso, Él es un Dios que te ama a ti y a mí, y Él siempre se va a aparecer para que nos dé esa confianza, que usted no creyó en un madero, en una piedra, en un yeso. Usted creyó nada más ni nada menos que en uno que resucitó de los muertos.
Por eso no busquéis entre los muertos al que vive. Jesús vive. Y este hombre hizo una de las declaraciones más grandes que usted pueda ver en la Biblia. Él dijo, Señor mío y Dios mío, cuando Jesús se le aparece y él estaba presente. Así que los discípulos ese día habían vivido, quizás esa semana, bendito sea el nombre, una de las semanas más devastadoras de sus vidas, en la que él y sus más preciadas esperanzas, confianza, creencia, ilusión habían quedado deshechos. ¿Por qué digo? Porque ellos ya no lo tenían al Maestro. Jesús ya había sido crucificado en un madero, al tercer día él resucitó, pero todavía estaba en la tierra, él ascendió después. Pero los discípulos quedaron todos muy mal, obviamente, porque su Maestro ya no estaba a su lado. Y algunos de nosotros muchas veces estamos muchas veces muy heridos como Tomás para creer en el relato de esa mañana, primer día de la semana, cuando María Magdalena viene y le anuncia que Jesús había resucitado. Él vive. Y juega muchas veces la incredulidad. A veces estamos pidiendo algo y Dios tarda, alabado sea, en darnos la respuesta, y a veces juega ese rol en nuestra mente de incredulidad. Y eso en realidad es un estado de fe de muchos de los creyentes hoy evangélicos, hoy en día, ¿no es cierto? De esta manera afrontamos muchos de los aspectos de nuestras vidas que no sobrepasamos muchas veces en esta fe. ¿Por qué? Porque si esto no fuera cierto, sino que sin ver todo fuéramos creyentes, bendito sea el nombre de Jesús, seríamos todos hombres y mujeres espirituales, capaces de mover las montañas, montes, hasta diríamos, te doy mi carne a las bestias, a los leones. En otras palabras, viviríamos con mucha fe completamente al 100%. Pero eso no pasa. Nadie tendría muchas veces que preocuparse por el mañana. La sociedad, obviamente, al tener tanta fe, un 100% diría yo, la sociedad cambiaría completamente y tendríamos dominio de nuestras vidas. Fíjese que acá dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche de aquel mismo día de la semana, estando las puertas cerradas, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 19 en adelante, estaban los discípulos, estaban reunidos. ¿Y cómo estaban? Con miedo a los judíos, porque los judíos obviamente, si habían matado a su líder, también lo iban a buscar a ellos. Y Jesús puesto en medio de ellos, fíjese el amor del Señor. Él sabía que estaban con miedo y preocupados. Usted sabe que el miedo paraliza a la persona. Pero Jesús vino, se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho estas hermosas palabras, le mostró sus manos, le mostró el costado, y los discípulos, ¿cuál fue la reacción? Se regocijaron. ¿Por qué? Porque vieron a su Maestro. Los vieron que Él estaba vivo. O sea que se cumplió la promesa que al tercer día Él iba a resucitar. Y el mensaje que estoy tratando de comunicar a aquellos que están escuchando es la duda de Tomás. Este Tomás fue elegido por el mismo Señor Jesucristo como uno de los 12 discípulos, a los cuales más adelante el Señor, ¿cómo los llamaría? Apóstoles. Y no voy a entrar en el tema de los apóstoles de estos días. Vamos a referirnos a Tomás, el apóstol del Señor, que también es llamado Dídimo, el mismo que había escogido Jesús. Bendito sea el mismo que le había dicho a Jesús, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermoso, qué dulce que es nuestro Señor para darnos respuesta muchas veces a nuestras dudas. Entonces, el Mesías estaba con Tomás.
¿Cómo sería esto? Un camino para llegar al Padre. ¿A través de quién? Del Mesías Jesús, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Una verdad para que usted no se equivoque de camino, o sea, un camino correcto. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Y como broche de oro, diría yo, la vida. ¿Dónde hallamos la vida? Solamente en Jesús. No busquen otro lugar, no busquen la sociedad, no busquen ninguna religión. Solamente podemos encontrar el camino, la verdad y la vida en Jesús. Esta misma respuesta que le dio a este incrédulo llamado Tomás. Y si usted va a vivir para Jesús a partir de hoy, bendito sea su nombre, usted tiene que vivir con Él en una vida abundancia. Esto no quita que vamos a tener altibajos, problemas, porque es imposible que no tengamos problemas. Tomás era una persona realista. Las palabras, los escritos que hablan de él, los relatos, han quedado registrados, bendito sea el nombre de Jesús, y revelan a un hombre que tenía una fe realmente verdadera, que él no podía muchas veces quizás aceptarla sin antes someterlo a su consideración. Era un hombre, bendito sea el nombre de Jesús, que tomaba las cosas, las respuestas al pie de la letra. Era un hombre con valor y con decisión. Y si este discípulo creía en algo, él lo hacía. No porque eso lo hacía sentir bien, ni porque los demás lo hicieran. Tomás creía porque después de inspeccionar la evidencia, él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por esa evidencia. Usted sabe que todos los discípulos que fueron luego apóstoles, excepto Juan, que fue llevado a la isla de Pasmo, ellos entregaron su vida por una evidencia. Yo no sé si usted está defendiendo la evidencia, bendito sea el nombre de Jesús, si usted está defendiendo. No sé cuál es tu posición hoy delante del Señor. Pero aquí este muchacho, este joven, Tomás, él entregó su vida por la causa de Cristo. Yo no sé qué está entregando usted hoy, varón, mujer, por la causa de Cristo. Es así que él sufrió un martirio años más adelante en lo que hoy conocemos como la India. Por la causa de Cristo él fue ahí martirizado. Pero las reuniones, las últimas enseñanzas de nuestro Señor con sus discípulos, él les habló de un lugar como lo expresaría Pablo en una de sus epístolas, más precisamente en el libro de Corintios. El apóstol Pablo, fundador de iglesia, un hombre que realmente amaba al Señor, él había escrito en Corintios que el Señor preparó cosas que ojo no vio, ni ha oído, ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Estas son las que Dios preparó para los que realmente aman al Señor. O sea que nos vamos a encontrar con algo hermoso, porque Pablo, ya vuelvo con Tomás, Pablo dijo, conozco un hombre que salió del cuerpo y subió, bendito, y vio cosas que es imposible describirla. Pero aquí estamos hablando de Tomás. Tomás, el Dídimo, no conoció completamente al Señor Jesús, quizás en estos 3 años y medio que él permaneció a su lado. A veces llevamos años en una iglesia y no conocemos al Señor. Pero sin embargo a veces llega alguien nuevo y se entrega incondicionalmente al Señor y ya tiene una intimidad con Él. Y a veces tenemos hombres y mujeres en la iglesia que no pareciera que van a un club, no sé. Yo a veces me quedo sorprendido de la gente que van a la iglesia. Cuando usted va a la casa del Señor, usted tiene que derramar lágrimas, pedirle perdón, decirle, Señor, te he fallado, o usted no le falla al Señor. Quizá usted no le falla, quizá que el único que le falla soy yo, pero es tan lindo y Él quiere oírlo a usted. A veces no omite ninguna oración
ante el trono de la gracia. Fíjese que este hombre estuvo con Jesús, con el mejor profeta, el mejor pastor, porque este sí que era profeta, no como lo que se escucha ahora, el mejor apóstol, el mejor evangelista, el mejor pastor. ¿Quién es? Jesús. Él es mi gran pastor. Y este hombre tuvo 3 años y medio al lado del Señor, pero capaz que no le conoció. Pero Jesús estuvo dispuesto a aclararle a este hombre y tranquilizar a su amigo con palabras que quedarían guardadas y grabadas en las mentes y hombres y mujeres en estos 2020 años que estamos después de Cristo. Quizá usted, vuelvo a decir, lleva muchos años en la fe del Hijo del Hombre y aún no ha experimentado el amor, el perdón, el gozo en Jesús. Pero el Señor siempre está a tu lado, varón, mujer, para darte ánimo. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin no llegó. Él está a tu lado para darte amor, brindarte perdón, restauración. Palabras de fortaleza te da nuestro Señor. Él te da palabras que haga revivir nuevamente tu vida espiritual. Jesús nos da muchas veces del conocimiento, de esa gracia, para que crezcamos en Él. Y Tomás fue uno de los 7 pescadores que vieron a Jesús resucitado aquella mañana tan temprano a orilla del lago de Galilea. Tomás Dídimo fue el apóstol que hizo una de las declaraciones de fe más claras y contundente que todos los discípulos después de la resurrección que le hizo a Jesús, que le hizo a esta gracia bendita. Este hombre escéptico dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. En otras palabras, Tomás reconoce a Jesús como el verdadero Dios, como el Verbo hecho carne. Pregunta, usted, amigo, amiga, que está escuchando, quizá lo va a escuchar después, ¿usted ya ha reconocido a Jesús como su Señor, su Salvador, su gran pastor? ¿Ya lo reconoció? ¿Está siguiendo la pisada del Maestro? Fíjese que Tomás, muchos años después, él llevaría el Evangelio a la India. ¿Usted está llevando el Evangelio a su casa, a sus vecinos, a su lugar de trabajo? Obviamente no vaya a predicar en el trabajo, pero hay un momento de relax, un momento en el cual antes del trabajo, después del trabajo, usted le puede decir, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere perdonarte, quiere darte una nueva vida. Tomás era un hombre práctico y equilibrado, y sobre todo, él era leal. Un ejemplo de ello podemos notar cuando Jesús tiene que volver porque su amigo Lázaro había resucitado. Y Jesús dice, tenemos que volver a Betania. Ya habían pasado 4 días. Y Tomás conocía el peligro que les acechaba no solamente a su maestro, sino a ellos también. Y dijo Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Literalmente, Tomás era un hombre leal. Entregaría su propia vida por el maestro. Y no habrían pasado quizás más de 2 o 3 años. Pero ella estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor. Hay muchas formas de entregarle la vida al Señor. Usted no va a entregar quizás su propia vida, pero usted puede entregarle otras cosas a Jesús. La actitud de este Tomás, llamado Dídimo, era ver es creer. Jesús tiene hoy una respuesta, varón, mujer, para aquellos que dudan. Porque Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La pregunta es, ¿por qué muchas veces dudamos?
Por lo general hay duda en nuestras vidas. Bendito seas, hay dudas por cosas que pasamos o por cosas que nos vienen a veces a nuestra mente. ¿Por qué no creemos? Marco nos dice en el Evangelio de Marco, el capítulo 6, dice que estaba el Señor asombrado de la incredulidad de esta gente cuando Él da el mensaje ahí en Marcos capítulo 6. Muchas veces las dudas o la incredulidad vienen a causa o raíz de cosas que no han sucedido en nuestro diario vivir. Otras veces porque la fe bíblica parece estar en conflicto con lo que creemos. Fíjese, bendito sea su nombre, que muchos cuestionan la palabra de Dios. Ellos dicen, ¿quién escribió la Biblia? Usted sabe que el enemigo conoce la palabra de Dios, pero no se sujeta a eso. Muchos hombres y mujeres, quizás hombres, mujeres que dicen ser, creo en el Señor, creo en Dios. Bueno, el diablo también cree, pero no obedece. Conocen las Escrituras, la palabra de Dios, como está escrito, pero a veces hay duda. Y a veces dice, ¿quién garantiza o quién me garantiza que la palabra de Dios es la voz de Dios? ¿Quién me garantiza que las Escrituras viene de Dios? Y empezamos con esos interrogantes y surgen respuestas y ahí va. Pero bueno, la palabra de Dios es clara. Dice, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Sí o sí, creas o no creas. A Dios ni le molesta si usted cree o no cree. El plan de Dios avanza. Y te digo más, hay una fecha de vencimiento para esta humanidad. La palabra de Dios se cumple. Por eso el cielo y la tierra dejarán de existir, pero las palabras de Dios van a permanecer, se van a cumplir. Está en ti, varón, está en ti, mujer, creer o no. Acá estamos hablando de un incrédulo, pero ese incrédulo entregó su vida por Jesús. Las cosas que Dios hace con una persona incrédula. Por eso a veces, dependiendo de tu razón, de mi razón, por la duda que a veces tenemos, será una respuesta a tu vida. Job, el patriarca en la antigüedad, él dudó en base a sus experiencias, bendito, y Dios, el creador de todo, no le dio razones o explicaciones, simplemente, para que usted vea que a Dios no le interesa si usted cree o no cree, le mostró su grandeza y su poder. Así que, amigo mío, si crees o no crees, no es mi problema. ¿Sabe cuál es mi problema? No venir aquí cada semana y dar el mensaje. Mi problema es no llevar una palabra a la congregación donde estoy ministrando a mi grey. Mi problema es no buscar al Señor en la oración. Mi problema es dejar de leer las Escrituras. Y ahí sí me voy a encontrar en un gran problema. Pero que Dios me ayude y que me siga empujando, fortaleciendo para que yo pueda hablar de su poder y su grandeza. Así que te invito, si estás escuchando, a que Dios te ayude a creer en Jesús. Tomás quizás luchaba con sus clases de duda. No sé cuál es tu duda con respecto a Jesús en esta hora, varón, mujer. Pero hay algo que sí estoy seguro. El Espíritu Santo te sacará, si tú lo permites, toda duda que pueda haber en tu corazón y en tu mente. Por eso, no seas incrédulo, sino sé creyente. Tomás había sufrido una gran decepción. Es lógico. ¿Con quién? Con Jesús. Tomás realmente amaba a Jesús, pero jamás pasó quizás por su mente que su maestro iba a ir a la cruz. Parece ser que Tomás
como todos los discípulos que andaban con Jesús, no escuchó, o quizás como los hermanos, las hermanas, la congregación, cuando el pastor da el mensaje, no le prestan atención. Cuando Jesús iba a Jerusalén y le dijo, he aquí, le dijo Jesús, subimos a Jerusalén y se cumplirán todo lo que está escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Les matarán, mire lo que le van a hacer a Jesús, les matarán, va a sufrir por todo, pero había algo que quizás no escuchó o usted no escuchó, que al tercer día iba a resucitar. Por eso a veces los hermanos, cuando está hablando el líder, a veces que están navegando en otro dial y no escuchan el mensaje. Yo te invito, hermano, hermana, en el Señor, cuando tu líder, tu pastor, hable la palabra de Dios, préstele atención. Porque quizá Dios tiene algo para decirte. Que tu mente sea Jesús, que el centro de tu mente y tu corazón en ese momento, que no es más de 40 minutos, enfócate a lo que dice el líder, el pastor de la palabra de Dios. Cuando usted escuche el Evangelio, penétrese en escuchar la palabra de Dios. Cuando usted lea las escrituras, que usted le dice, Señor, dame una palabra, métase de lleno en la palabra. Dios te va a hablar. Él no es mudo. Él nos dio la boca, Él también tiene boca para hablarte. Para tomar la resurrección del Señor Jesús, quizás no cambió para nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Sencillamente, Tomás, como muchos de hoy, no podían comprenderlo. Tomás fue testigo y también había participado de cómo Jesús había resucitado. Él fue un testigo que vio cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Él fue testigo cuando Jesús iba a la ciudad de Naín con esa caravana que iban cantando los himnos, pero salía una caravana de muerte donde llevaban a un joven que era el sostén de la viuda, porque unos días antes ella había perdido a su marido y ahora la muerte tocaba por segunda vez. Pero Tomás era testigo de la resurrección del hijo de esa viuda. Tomás fue testigo de la resurrección después de 4 días de la muerte de Lázaro. Pero Tomás jamás pudo imaginarse que él había, porque tampoco escuchó. Hay hermanos y hermanos que no escuchan la palabra de Dios. Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a la hermana de Lázaro. Solo Jesús puede resucitar en esta hora tu incredulidad, varón, mujer, hermano o hermana. Solo Jesús puede quitarte esa piedra de incredulidad. Dice la palabra de Dios que 8 días después, este mismo Juan lo dice, habían dejado al Señor, obviamente. Entre ellos estaba Tomás. Fueron a pescar, o sea que se volvieron nuevamente a su antiguo pyme, a su trabajo. Y dice que estaba con ellos Tomás. Estaba. No solamente ahí en el mar de Galilea, pero aquí dice que habían pasado 8 días y estaba Tomás. Y dice que entra Jesús y le dice por segunda vez, paz a vosotros. En los tiempos de mi Señor Jesús, que estuvo de paso por este mundo, que Él mismo lo creó, era común decir, paz a ti, bendito sea el nombre de Jesús. Pero esta paz a vosotros era muy diferente, muy real, porque nuestro amado Jesús había hecho la paz por medio de su muerte en la cruz. Ahora, si tú y yo podemos tener esa paz con Dios, ¿por medio de quién? De Jesús.
luego demostró que Jesús, fíjese lo que es el Señor, luego demostró que a Jesús nada se nos puede escapar. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando o haciendo, lo que tú y yo hablamos. Él sabe hasta las intenciones de nuestro corazón. Fíjese que cuando Él entra la segunda vez, que dice paz a vosotros, ¿quién estaba ahí con los discípulos? Estaba Tomás. Y le dice a Tomás, porque se dirige, y acá viene lo bueno del Señor, y le dice: Tomás, toca las cicatrices de los clavos en mis manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, por amor a ti y a mí, Él va a llevar las cicatrices por los siglos de los siglos de los siglos. Él va a llevar en su costado lo que dejó esa lanza de ese romano que clavó el costado del Señor. Dios conocía los pensamientos más escondidos y profundos de su discípulo llamado Tomás. Como así también Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu duda en esta hora. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él sabe todo en cuanto a tu vida y la mía. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabe todo en cuanto a ti en esta hora. Si hay duda en tu corazón o no hay duda. Él conocía el dolor de este muchacho. Él conocía su duda en cuanto a la resurrección. Pero ahí está el Señor frente a su discípulo y está despejando toda duda. Hoy el Señor quiere despejar toda duda que hay en tu corazón, varón, mujer, amigo, amiga. La vida eterna, el cielo y el infierno y el fin, todo Él quiere revelarte a ti. La Escritura, la palabra de Dios, es contundente y te dice a ti y me dice a mí: no seas incrédulo, sino creyente. Podemos decir que la duda de Tomás fue de las buenas. Cuando la duda lleva a las preguntas, estas llevan a las respuestas y las respuestas te llevan a la fe. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser muy bueno, obviamente. En cambio, cuando la duda lleva a la arrogancia y la duda te lleva a la terquedad, esto es malo. Y no te lleva, obviamente, a nada. En algún momento, todos los hombres y mujeres pasamos por un momento de duda. Observemos a Juan el Bautista, el primo del Señor. El mismo que dijo, aquel Juan que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Juan Bautista que dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que dijo: enderezad el camino del Señor. El mismo que dijo en el río Jordán, cuando Jesús pasaba por ahí, dijo, y Juan lo vio con sus discípulos, entre ellos estaba Andrés, le dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refería Juan? A su primo Jesús. También Juan dijo de este Señor Jesús, dijo: y verá toda carne la salvación de Dios. El mismo Juan el Bautista que tuvo el privilegio, el honor que Dios le dio para que este humilde hombre, este gran hombre de Dios, porque fue dicho por el mismo Jesús, que tuvo el honor de bautizar a mi Jesús. Pero va a pasar algo en Juan. Quizá usted se acuerda, quizás no. En el capítulo 7 de Lucas dice que estaba encerrado, estaba en prisión Juan el Bautista. Y dice que Juan estaba ya por ir a la muerte, porque le había dicho al rey que dejara a la mujer de su prójimo, ¿no?, que era su hermano. Y a causa de eso estaba Juan en prisión. Y Juan va en la duda que le entra, por eso la duda es un tema muy importante.
Juan le manda a decir a través de sus discípulos a Jesús y le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, conociendo a su primo, conociendo aquel hombre que vino a preparar el camino del Señor, le dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Fíjese lo que hace mi Señor en estos tiempos. Se anuncia el Evangelio, resucitan los muertos, los sordos escuchan, los leprosos son limpiados, los ciegos ven. ¿Cuántas veces, bendito sea el nombre de Jesús, cuántas veces albergamos en nuestro corazón muchas veces dudas que en el peor de los casos nos carcomen, nos consumen intencionalmente y a veces nos mata? No solo te mata la fe, sino también tu esperanza, varón, mujer. Pero lo importante es nuestra reacción cuando enfrentamos o estamos con estas dudas. Para ello yo diría que hay caminos que enfrentar: o corremos hacia Jesús y encontramos respuesta en el Maestro de Nazaret, o terminamos, dándole la espalda a aquel que un día os llamó de las tinieblas a la luz, aquel que un día te extendió su mano, aquel que un día te dijo: ven a mí tal como estás, cargados, en aflicción. Y aquí estamos, frente a las dudas de Tomás. El Señor se ofreció para que este varón creyera. Debo hacer una observación, bendito sea el nombre de Jesús. No debemos esperar que nuestro Señor Jesucristo se aparezca físicamente como le apareció a Tomás. Les recuerdo que todavía Jesús estaba en la tierra, todavía no ha ascendido al Padre. Por eso Él le apareció 3 veces. Primero cuando Tomás no estaba, segundo Tomás ya estaba, y la tercera vez frente al lago de Galilea. Cada vez que tú y yo dudamos, pero sin saber que el gran pastor de tu alma y la mía es paciente con nuestras dudas, sí tenemos que buscar despejar nuestras dudas. Buscamos respuesta, tenemos que buscar respuesta en el Hijo del Hombre. Tenemos que buscar respuesta en Jesús el Nazareno. Y te puedo asegurar que los vamos a encontrar. Ahí hallaremos esa paz que a veces el hombre y la mujer busca, el amor que a veces busca. La Escritura dice que el que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y al que llama, se le abrirá. Cuando enfrentamos duda, podemos tener fe que busca comprender o dejar que nuestra falta de comprensión se convierta en un pretexto. ¿Para qué? Para abandonar la fe. Bendito sea el nombre de Jesús en esta hora. En este caso de Dídimo, Tomás, no fue así. Aunque no creyó en el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, tampoco él dejó de congregarse. A pesar de las dudas, él se seguía juntando con los discípulos. A pesar de su incredulidad, él se rodeaba con gente de la misma fe, de un mismo Señor, de un mismo bautismo. Tomás no dejó de ir a la iglesia, no dejó de reunirse con los demás discípulos. Él asistía a las reuniones, él venía al templo, él estaba con los de la fe. Quizá tu fe te está fallando y dejaste de congregar, pero ten cuidado, porque esa duda, esa incredulidad te puede dejar fuera del camino. Y para ir terminando el mensaje de hoy, queda unos 10 minutos más. Quizá usted esté pasando hoy por un momento quizás de duda,
quizás de incredulidad, quizás dejó de reunirse con hombres y mujeres que son hermanos de la misma fe, dejó de leer las escrituras, de escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo escudriñar las escrituras, inquirid, buscad en el libro para encontrar testimonio de mí. La palabra de Dios es la Biblia, el manual de vida. Quizá usted para esta hora ya no ora más. Ya Dios está extrañando tu oración. Les recuerdo que tenemos acceso directamente al trono de la gracia. Y usted quizá ya no está orando, no está hablando con su Señor. Aquel que un día te ha dicho quizá tu fe te ha faltado, te ha salvado, perdón. Tu fe te ha salvado, varón, mujer. Y te ha dicho, ve en paz. Si usted hoy está dudando de que Dios no es omnisciente, de que el Señor no es omnipotente, de que el Señor no es omnipresente, aún hay esperanza. Aún todavía queda una salida. Hagamos como Tomás. No dejes de reunirte, de juntarte con hombres y mujeres de la misma fe, con hombres y mujeres en que habla un mismo idioma, el idioma de la fe, con hombres y mujeres en que hablan solo de Jesús, de las maravillas, cómo Dios nos escogió de lo más vil, lo más despreciable, donde tu familia, tus seres queridos, tus amigos te habían abandonado, pero aparece Jesús, aparece el Nazareno y te toma y te trae hacia ti. Por eso, ¿cuál es mi reflexión hoy? ¿Cuál es mi consejo hoy? Aléjate de toda persona que quiera alejarte de la fuente de vida. Aléjate de toda persona, de todo hombre, mujer, que te quiere aconsejar y alejarte de la vida de Jesús. No dejes de orar, varón, mujer. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, que es la Biblia, Dios te habla a ti y me habla a mí. No dejes a Jesús. Qué hermoso que es nuestro Señor. Qué bueno que es sus caminos. Cuán insondables son los caminos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, para ir terminando. 8 días después estaban otra vez sus discípulos y estaba con ellos dentro. Pero no quería leer eso, quería leer algo más adelante. El capítulo 21. Dice que Jesús otra vez se vuelve a manifestar, otra vez, junto al mar de Tiberia. Y esta era ya, otra vez se vuelve de esta manera a manifestar el Señor. Dice que estaban juntos Pedro, estaba Tomás, llamado el Dídimo, estaba Natanael, estaba los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos. Pero también estaba Pedro. Y Pedro le dice, voy a pescar. Les recuerdo que ya Jesús había muerto en la cruz, ya había resucitado, y esta era la 3ª vez que se le aparecía a ellos. Pero aquí tenía que hacer un trabajo con su discípulo Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar que usted lo vio como un hombre que se hablaba todo, Pedro quizás no fue incrédulo, pero lo negó al Señor. Y Dios, como rescató a Tomás, también tenía que rescatar a Pedro. Y ahí Jesús tenía que hacer un trabajo de amor. Así como lo hizo con Tomás, también iba a hacer un trabajo de amor con su discípulo amado Pedro, aquel que le había negado 3 veces en el patio de Caifás, cuando a Jesús lo tenían ahí
pegándole, dándole con palo, arrancándole la barba, rompiéndole la nariz y cuantas cosas que no está escrito en la Biblia, pero suponemos que fue terrible lo que pasó nuestro Señor. Pero Jesús ya había resucitado y se estaba manifestando por tercera vez, no solamente para manifestarse a Tomás, sino a todos aquellos que enumeré recién, a los hijos de Zebedeo, a Simón, a Natanael. Y Jesús se le aparece por tercera vez y le dice desde la costa, le dice: hijitos, tenéis algo de comer, le dice. Y esto, como estaban pescando y no pescaron nada en toda la noche, le dijo: no, la respuesta es no. A veces salimos a pescar sin el Señor, sin la oración, sin la protección del Padre, y yo te puedo asegurar que no vamos a pescar nada, pero con Jesús lo vamos a tener todo. Qué hermoso que es nuestro Señor, qué lindo que es Jesús. Y Dios te bendiga, varón, mujer, en esta hora que has escuchado el programa y lo que van a escuchar después. Dios bendiga a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala. Dios bendiga a todas las radios, empezando aquí por luminares.net y todas aquellas radios en cada provincia, como ser en el Olavarría, en Choel y Choel, en Viedma, en Formosa, en Chaco, en Catamarca, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Cuántas radios que sacan el programa en vivo y otro en diferido. Lo importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que Dios pueda despertar muchos Tomás y Tomasas en este día. Quizás hay incredulidad en tu vida para que creas las obras de Dios. Pero te invito en esta hora a que hagas una reflexión, que le pidas al Padre Celestial: Señor, a veces dudo, y Dios te va a ayudar. Él no te va a desamparar. Y le invito también que se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí usted me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial, para que usted ayude, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a despedirnos, vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y aquí tus hijos y tus hijas. Señor, si hay algún Tomás, varón o Tomás, mujer, en esta hora, que está dudando de la Biblia, de tu palabra, está dudando de la oración, está dudando de los milagros, está dudando cuando va a la congregación a congregarse, que tú lo ayudes, Señor. Si está pasando por un mal momento de salud, económico, de enfermedad, que tú lo ayudes, Señor. Señor, gracias te doy en esta hora por tu amor y misericordia. Yo sé que tú eres real, Señor. Tú eres un Dios que hace proezas, hace maravillas. Señor, gracias te doy porque pude venir a hacer el programa. Gracias te doy porque todavía estamos vivos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque estamos en una Argentina bendita, en una Argentina donde todavía podemos llevar el Evangelio a toda criatura, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Los espero mañana, reunión para alabar, glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Mañana tenemos la Cena del Señor. ¿En dónde? En Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, Libertad, Barrio La Blanquita. A partir de 10 de la mañana estaremos alabando a nuestro Señor. Que Dios te bendiga y comparta el mensaje. Quizás usted tiene personas incrédulas. Jesús dijo que seamos creyentes. Dios te bendiga. Gracias por estar.